y a esta hora justamente ya se acaba las medidas restrictivas con respecto al tema del racionamiento de agua en Bogotá. Después de un año, después de todas estas medidas restrictivas, ya por cuenta de la crisis de agua más grave en la historia de nuestra ciudad, como fue catalogada por el mismo alcalde, pues se levanta el racionamiento de agua de manera permanente. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, María Camila, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Vea, justamente a esta hora, 8 de la mañana, ya podemos decir que esta medida se termina. ¿Qué viene ahora, alcalde? Bueno, María Camila, efectivamente, termina en este momento. Obviamente, como usted sabe, ese tema de apertura de válvulas lleva a que gradualmente vaya llegando el agua a las casas y a los edificios, pero ya hoy, a partir de este momento, se están abriendo todas las válvulas y no se vuelven a cerrar. Por cuenta de la decisión que tomamos de levantar definitivamente este racionamiento. Lo vamos a hacer porque ya el sistema está en más de 41% de su nivel. Eso es una diferencia de más de 25-26% con lo que tenía exactamente hace un año. Pasamos una crisis realmente compleja porque el nivel de los embalses del sistema Chingaza llegó a un nivel nunca antes visto en la historia de las ciudades de que se construyeron, y las afluencias a esa zona también son las más bajas de los últimos 60 años. Ahora, ¿qué viene? Superamos la crisis. La medida de racionamiento no estaba pensada para solucionar los problemas de fondo, sino que era una medida coyuntural, necesaria, difícil. Yo quiero agradecerle a todos los ciudadanos por su paciencia. Yo sé que fue difícil, yo sé que fue complejo, muchos no nos querían tanto y lo entiendo, pero era la decisión responsable de tomar en el momento que estábamos viviendo. Ahora tenemos que trabajar, y ya lo estamos haciendo, las medidas de fondo, de largo plazo, para que esto no se repita en Bogotá en los próximos años, que incluyen varias cosas, María Camila. Uno es trabajar en mantener la reducción de consumo, es decir, el cambio de comportamiento tiene que mantenerse para siempre, no puede ser un tema solamente por la coyuntura de la crisis que vivimos. Es fundamental que todos seamos conscientes de reducir el consumo de agua. Dos, tenemos que avanzar en utilizar otras fuentes. Una fuente importante son las aguas tratadas. Hoy la planta de tratamiento del salitre le puede entregar a Bogotá hoy mismo entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es más del 10% de lo que consume Bogotá, para usos que no sean de consumo humano, para, por ejemplo, obras de construcción, cosas de ese estilo, que puede utilizarse. Esperamos que la CAR revise la solicitud que hicimos y nos dé autorización pronto para hacerlo, para utilizar esa agua. Otro es aguas lluvias, y estamos trabajando ya también en muchos sectores. Uno es, por ejemplo, en parques públicos con sistemas urbanos de drenaje sostenible que permiten acumular aguas lluvias. En viviendas también, la meta es que en este gobierno todas las soluciones de vivienda nuevas que vamos a apoyar, que son 75,000 viviendas, tengan kits de aguas lluvias o sistemas de optimización de aguas también. Tenemos que trabajar en otro frente, y es la exploración con un trabajo que se va a hacer con la CAR de aguas subterráneas en la región. ¿Cuándo y dónde se puede utilizar agua subterránea? Tenemos que trabajar también, y aquí con esto termino, en las soluciones de infraestructura. Hay que analizar, y lo estamos haciendo desde hace ya más de 6 meses, alternativas como fortalecer lo que es Chingaza en términos de infraestructura, como conectar Tominé con Tibitoc. Tominé es el embalse más grande de la región. Tominé tiene más o menos 3 veces la capacidad que tiene Chuza. Sí. Eso, conectarlo directamente a Tibitoc, nos ayuda. Y las soluciones también basadas en el medio ambiente, es decir, invertir, y lo vamos a hacer con más de $92 millones con el Fondo Verde de Clima, en restauración y conservación de las cuencas que son estratégicas para el agua. Chingaza, Sumapaz, toda la cuenca del Tunjuelo. Eso es clave, es fundamental la restauración de cuencas para proteger de dónde sacamos el agua. Sí, alcalde, sin duda este racionamiento nos dejó grandes lecciones. Yo quisiera hablar cómo le fue con respecto a las medidas contra quienes desperdiciaron agua durante todo este año de racionamiento. ¿Qué resultados hubo? ¿Cuántas operativos o infracciones hubo contra estas personas que desperdiciaron el agua en época de racionamiento? Bueno, hay que decir 2 cosas. En general, el desperdicio de agua no es solamente debe ser sancionado en la época de crisis. Nosotros tenemos que mantener el esfuerzo de sancionar cuando hay un desperdicio de agua, una utilización inadecuada del agua.
y eso lo vamos a seguir haciendo cuando haya violación a normas que existen y que están vigentes previo al racionamiento, lo vamos a seguir haciendo. El año pasado, el año que terminó, mejor dicho, con el tema del racionamiento, por ejemplo, hicimos, dos componentes que quiero mencionar. Uno es la lucha contra las pérdidas de agua. Hicieron más de 2.300 operativos y vamos a seguir haciendo operativos. Se recuperaron más de 2.500.000 metros cúbicos de agua, y cuando digo se recuperaron es porque agua que se consumió y que no se había pagado se cobró con sanción a quien no la había pagado. Y eso es una lucha importante que tenemos que seguir dando. En Bogotá, para que ustedes se hagan una idea, se pierde cerca más del 30% del agua que se produce. Y se pierde porque a veces, por ejemplo, hay conexiones ilegales, manipulación de contadores, entre otras cosas. Y en eso tenemos que seguir luchando. Esa pérdida es alta, es algo que ocurre en los sistemas de acueducto, y quiero mencionarlo. Por ejemplo, la ciudad que menos pierde agua es Tokio, Japón, que pierde alrededor del 10% del agua que produce. Una ciudad como Londres pierde el 25%, Santiago de Chile pierde parecido a Bogotá, 34%. Entonces, esto es un tema normal, digámoslo así, que ocurran pérdidas en los acueductos, pero tenemos que reducirlo porque el nivel de Bogotá puede reducirse y en eso estamos trabajando. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo, sumado al monitoreo, obviamente, de desperdicio de agua, que en ese caso es la Secretaría de Gobierno la encargada de vigilar para que no haya desperdicio de agua en puntos como, por ejemplo, utilización de agua en calle que no se requiera, que no sea controlada, que no sea organizada, etcétera. Alcalde, yo recuerdo mucho que hubo una época en la que pues estaba lloviendo muchísimo, pero cada vez que le preguntaba a la persona que cubría Bogotá que eso en cuanto o cómo nos ayudaba a llenar los embalses, me decía, no, mire, no hay ninguna posibilidad de que esto nos ayude mucho. ¿Qué tanto ayudaron las lluvias a que estas medidas pues se restringieran menos? No, María Camila, a mí me preguntaba la gente cuándo va a levantar si está lloviendo. Sí. Hay que entender que las lluvias en Bogotá no tienen el mismo ciclo que las lluvias en el sistema Chingaza, particularmente en Chuza. Chuza queda a más de 40 kilómetros al oriente de Bogotá. De ahí traemos el agua en un túnel que se hizo hace más de 35 años. Entonces, el agua que recibe Chuza es un agua que viene de muchos afluentes, pero particularmente el río Chuza y también del Guatiquía, por ejemplo. En Guatiquía hay un trasvase que pasa el agua hacia Chuza en un sector que queda tal vez alrededor de 1 kilómetro del embalse de Chuza. Esa agua que recibe Chuza es un agua que si no existiera el embalse se iría a la Orinoquía. ¿Me explico? Entonces son ciclos de lluvias distintos. Entonces necesitamos que llueva particularmente allá, en los afluentes del sistema Chingaza. Y cuando me preguntaban por qué si está lloviendo en Bogotá no está subiendo el embalse o no tenemos posibilidad de levantar todavía, yo explicaba que estamos esperando que allá, en esa cuenca, empiece el ciclo de lluvias. Ese ciclo de lluvias allá empieza usualmente entre finales de marzo y principios de abril todos los años. Y dura varios meses, y la temporada de subida del sistema Chingaza más o menos dura hasta el mes de octubre. Entonces nosotros estábamos esperando que se confirmara la tendencia de quiebre, digamos así, que dejaba de bajar después de la sequía de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, empezara a subir el nivel a poder tomar la decisión. Y eso fue lo que ocurrió en estos primeros 10 días de abril. Se cambió la tendencia, ha entrado más de 12 millones de metros cúbicos de agua al sistema Chingaza por cuenta del cambio de ciclo de lluvias, y eso nos permitió ya tomar la medida. Entonces, efectivamente, tenemos mayor cantidad de agua hoy en el sistema, mucho más, pero además ya empezó el ciclo de lluvias y eso nos permite levantar la medida. Sí, alcalde, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le deja a la ciudadanía? Porque venimos un año con muchos cuidados, ahora pues iniciamos otra etapa en la que ya estamos mucho mejor. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Pues ahora la clave es, nosotros, la medida se pudo levantar por el ahorro voluntario de la ciudadanía, que fue significativo, mucha gente cambió su comportamiento, por la medida restrictiva, que era obligatoria, y por poder traer más agua del sistema norte, del agregado norte de Tibitoc, que permitió bajar la presión sobre Chingaza. Dicho esto, es muy importante que la ciudadanía mantenga ese esfuerzo que aportó en este proceso, pero que tiene que aportar a futuro también, y es cambiar los hábitos, bañarse en menos de 3 minutos, cerrar la llave cuando se están lavando los dientes, utilizar la carga llena en la lavadora, entre otras cosas. Son como los temas más
que están identificados en hogares que generan más consumo de agua. Eso hay que mantenerlo. Y la clave es entender que, si bien ya no va a haber el ahorro obligatorio por cuenta del racionamiento, sí necesitamos que todos los días la ciudadanía nos aporte. Y si la ciudadanía se pone en la tarea de bajar el consumo de agua, que hace en un 10-15%, lograremos mucho. En eso ya avanzamos el año pasado, pero si mantenemos ese esfuerzo y logramos un 10-15% adicional, estaremos blindados a futuro. Pues alcalde, me alegra muchísimo que esta restricción haya terminado, que seamos un poco más conscientes. Yo creo que ojalá esto nos sirva a todos los ciudadanos para ser un poco más conscientes sobre el uso de este recurso tan importante, y también me alegra muchísimo que no, pues que la gente no haya tenido que salir por cuenta del ejército y por cuenta de esta falta de agua, como lo dijo nuestro presidente el año pasado, que ese era como uno de los mayores temores, como qué es lo que va a pasar ahora. Y pues al final se tomaron las medidas y bueno, un año después ya les estamos levantando. Muchas gracias, alcalde. No, gracias, María Camila. Las decisiones siempre fueron técnicas con criterio del acueducto. Los expertos del acueducto técnicos que llevan ahí muchos años nos guiaron y no nos dejamos llevar pues por esos llamados, digamos, a la catástrofe que en algunos casos ocurrieron, sino por tomar las medidas en el momento correcto, y por eso hoy podemos decir que se superó la peor crisis de la historia de Bogotá en términos de abastecimiento de agua. Muchas gracias a ustedes.